Nos reunimos como pueblo creyente que peregrina junto al Señor y quiere redescubrir su presencia junto a nosotros en el camino de la vida. Presencia que se hace viva y eficaz en su palabra y en la fracción del pan que vamos a compartir. Nos ponemos de pie. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Sobre la cruz Cristo venció y el sufrimiento iluminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la ternura y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo especial a todos ustedes que nos sintonizan desde sus casas, que se unen a toda la parroquia para celebrar esta Santa Eucaristía. Vamos a comenzar poniendo delante del Señor nuestras intenciones, aquellas cosas por las cuales queremos ofrecer esta Eucaristía, aquellas inquietudes, preocupaciones, necesidades, aquellas acciones de gracias o a nuestros fieles difuntos. En un momento de silencio ponemos delante del Señor nuestras intenciones. Poniendo delante del Señor todo esto y todo aquello que está en el corazón de cada una y cada uno de nosotros, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, pidiéndole al Señor una vez más que tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y que nos ayude a vivir esa vida nueva en el Espíritu que nosotros anunciamos en este tiempo de Pascua. En un momento de silencio nos reconocemos pecadores y pecadoras delante del Señor y decía, confiados en esa misericordia infinita del Señor, le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad.
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Hermanas y hermanos, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, que ya es tarde y pronto va a oscurecer.
y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hermanas y hermanos, continuamos en la gran fiesta de la Pascua y la palabra de Dios nos invita hoy a alegrarnos, pero a encontrar la razón de esa alegría. Y la razón de esa alegría es la experiencia de encuentro con Cristo resucitado. He insistido los domingos pasados en que esto debe ser una experiencia. Y es que precisamente lo que la palabra de Dios hoy nos ha dicho es fundado en una experiencia. La primera lectura habla de una experiencia. Es el primer discurso de Pedro después de Pentecostés. Y habla de lo que ellos han vivido, de lo que han experimentado. En la segunda lectura, igualmente, se nos habla de experiencia, la experiencia de renovarnos internamente y ser criaturas nuevas. Y el Evangelio, que es el plato fuerte para este domingo, en ese pasaje que conocemos como los discípulos de Emaús, también nos habla de la experiencia. Los discípulos de Emaús. Un pasaje muy conocido, lo hemos escuchado muchísimas veces. Sin embargo, cada vez que nosotros escuchamos atentamente y contemplamos este pasaje, nos dice algo nuevo. Contiene una riqueza, y es que efectivamente es una de esas joyas del Evangelio que da para reflexionar y reflexionar y reflexionar, y como toda palabra de Dios, es inagotable. El texto está construido muy cuidadosamente, con muchos símbolos. Cada palabra, cada gesto, cada idea que aparece da para una larga reflexión. Nosotros, escuchando y contemplando este pasaje, podemos aplicarlo a nuestra vida. Y es que todas y todos nosotros, si ponemos atención a nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hemos vivido esta experiencia. El camino de Jerusalén a Emaús y el camino de Emaús a Jerusalén. ¿Cómo van estos discípulos? Van frustrados, cansados tal vez, tristes, desanimados, decepcionados. Y regresan. El Evangelio no dice, pero probablemente ellos eran de ese pueblo, regresaban ya a su casa. Regresaban en una situación psicológica, emocional y espiritual muy lamentable. Ellos esperaban algo y eso que esperaban no ocurrió. Ocurrieron otras cosas que en su situación de dolor y sufrimiento fueron incapaces de interpretar y de descubrir
la presencia de Dios en eso. Se ensimismaron en ese dolor y sufrimiento y perdieron la capacidad de ver. Y entonces van de regreso para su tierra, van de regreso para su casa. Esto también nos pasa a nosotros. A veces en medio de las situaciones difíciles, a veces cansados de luchar, frustrados, desanimados, también nosotros emprendemos el viaje de Jerusalén a Emaús, a refugiarnos en nuestro dolor, a autolamentarnos, a autocompadecernos, porque a veces es más fácil refugiarnos en la depresión, a veces es más fácil refugiarnos en la tristeza que hacerle frente a la situación. Y nos vamos nosotros adentrando en ese camino de tristeza, de autocompasión, y perdemos la capacidad de ver más allá de lo que nos está ocurriendo. Y no se trata de evadir la realidad, no se trata de negar las situaciones difíciles. En esa situación perdemos la capacidad de descubrir la presencia de Dios en esas situaciones difíciles. Pero ahí viene algo bonito. Aunque nosotros estemos ensimismados en la tristeza, alguien se acerca a nosotros, sin que nosotros lo reconozcamos, y es el Señor. Porque el Señor nunca nos abandona, incluso en aquellas situaciones donde nosotros tenemos la sensación de que Dios nos ha desamparado, incluso en aquellas situaciones donde nosotros sentimos que Dios no nos escucha, incluso en aquellas situaciones donde nosotros experimentamos una soledad profunda, donde pareciera que Dios no está por ningún lado, incluso en esas situaciones Dios está presente y se acerca a nosotros, sin que nosotros lo reconozcamos, obviamente. Y aquí viene la primera enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy. Estos discípulos iban en esa situación que ya he dicho anteriormente, y aún yendo en esa situación, tienen la capacidad de acoger a este desconocido, a este forastero, para que camine con ellos. Y ahí comienza el cambio, ahí comienza algo nuevo. Estos discípulos comenzaron a abrirse, aún con preguntas, aún incluso casi en tono de reclamo que le hacen a este forastero, de que pareciera que es el único que no se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido en Jerusalén. Nosotros, en esas situaciones de dolor y de sufrimiento, ojalá tengamos la capacidad de abrirnos un poquito para descubrir la presencia de alguien en esa situación en la que nos encontramos. Y ahí comienza lo bonito, porque Jesús, con el amor, la ternura y la paciencia que nos tiene, comienza a ayudarnos a ver las cosas de una manera distinta. Comienza a ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo, a ver que en esa situación aparentemente negativa, en esa situación donde aparentemente Dios no está, hay algo, está la presencia de Dios. Y ahí Jesús comienza a explicarles las Escrituras, comienza a abrirles el entendimiento a estos discípulos. Y en la medida en que van caminando, como dirán después, su corazón arde. Nosotros a veces en esas situaciones que decía antes de tristeza y de ensimismamiento, cuando comenzamos a abrirnos, nos damos cuenta de que hay alguien que nos acompaña, que probablemente no tenemos la capacidad de reconocer completamente, pero sabemos que alguien nos sostiene, alguien nos da la fuerza, alguien nos da el
consuelo que necesitamos. Y viene lo bonito. Cuando terminan el camino, invitan a este desconocido a que se quede con ellos. Y dice el texto una expresión preciosa: entró para quedarse con ellos. Eso es lo que el Señor hace. Cuando nosotros nos disponemos y nos abrimos, el Señor entra para quedarse con nosotros completamente. Ha caminado con nosotros, está a nuestro lado, indudablemente. Pero nosotros necesitamos abrirnos para que de verdad Él pueda entrar. Como dirá el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré y me quedaré para cenar contigo. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Y aquí vienen dos cosas muy bonitas que debemos nosotros tener siempre presente. Cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos, cualquiera que sea la dificultad que estemos enfrentando, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver esa situación distinta. Y más aún, cuando nosotros llevamos esa situación a la Eucaristía. El texto de hoy, este pasaje de los discípulos de Emaús, es una catequesis. Decía al comienzo, construida muy cuidadosamente. Y lo que nos va mostrando con claridad es un proceso espiritual que nosotros vivimos cuando vamos a la celebración eucarística. A la luz de la palabra de Dios, nosotros comenzamos a ver nuestra vida de una manera distinta, porque para eso es precisamente la palabra de Dios. Y como les he repetido a ustedes muchísimas veces, si lo que escuchamos que se proclama en la Eucaristía no ilumina nuestra vida y nuestra realidad, no es palabra de Dios. Es un cuento, es una historia más. La palabra de Dios siempre va a iluminar nuestra vida y siempre va a iluminar nuestra realidad. Y comenzaremos a ver las cosas de una manera distinta. Y es lo que ha ocurrido con los discípulos de Emaús y es lo que nos ocurre a nosotros cuando vamos a la celebración eucarística y ponemos atención en el momento que se proclama la palabra de Dios. Pero lo más hermoso es, en la experiencia que nos describe el Evangelio, cómo los discípulos reconocen la presencia de Cristo cuando parte el pan. En la celebración eucarística nosotros reconocemos la presencia viva del Señor cuando en el momento de la consagración Jesús se hace presente totalmente, de una manera real. Ilumina nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida comunitaria. Por eso es importante, hermanos, ir a la celebración eucarística con buena disposición. Escuchar la palabra de Dios. No estar contando las telarañas del techo, no estar jugando con el celular y menos conversando con el que está al lado, porque nos perdemos de algo importantísimo para nosotros. Y en el momento de la consagración, poner atención a lo que ocurre en el altar. Es triste ver que a veces en el momento de la consagración las personas están jugando con el celular. Es triste ver que en el momento de la consagración las personas están conversando entre ellas. E incluso con muy buena intención, es triste ver que en el momento de la consagración algunas personas, y repito, con muy buena intención, están metidas más en su misal que en lo que está ocurriendo en el altar. Porque está ocurriendo algo maravilloso, porque está ocurriendo algo extraordinario. Es la presencia viva de Cristo y nosotros, como los discípulos de Emaús, con la gracia de Dios, tenemos la capacidad de reconocer
al Señor cuando se parte el pan. Desde esta experiencia, donde nosotros tenemos la seguridad de que Cristo está ahí y está de una manera viva, resucitada, nuestra situación cambia. Los problemas continúan, las situaciones difíciles continúan. Probablemente la misma tristeza o desánimo continúa, pero comenzamos a ver desde otra perspectiva. Comenzamos a ver esas situaciones desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de la esperanza, de la confianza en Dios. Y aquí viene algo bonito también que nos describe el Evangelio. Los discípulos no se quedaron ahí sentados, alegres, comentando lo que acababa de ocurrir, sino que se devolvieron. Y aquí está lo bonito. Hay un camino de regreso de Emaús a Jerusalén. De Jerusalén a Emaús era un camino triste, un proceso donde el Señor se hace presente y les transforma. Pero cuando vienen de Emaús a Jerusalén, vienen con una gran noticia. Vienen a la comunidad, vuelven a la comunidad, porque la vida cristiana es comunidad. No se puede entender la vida cristiana viviendo la fe aisladamente, o como dicen algunas personas, lamentablemente, yo creo en Dios, pero a la iglesia no me acerco. Yo creo en Dios, pero eso de ir a misa, no. No, hermanos. La fe cristiana por naturaleza es una fe comunitaria. Es para compartirla con los demás. No es para guardarla egoístamente. Es para anunciarla a los otros. Y eso es lo que hacen los discípulos de Emaús. Vuelven a la comunidad para llevarles esta buena noticia. Y la comunidad les entiende esa buena noticia porque también ellos han experimentado lo mismo. Ellos han vivido también esta experiencia. Desde aquí, desde esta experiencia, viene lo segundo que nos enseña la palabra de Dios hoy. Ser testigos, como lo es Pedro en la primera lectura. Pedro habla de cosas que ha vivido. Pedro habla de cosas que ha experimentado, que ha visto, que ha oído. Los cristianos también tenemos que hablar a los demás de lo que hemos experimentado, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Y nuestro anuncio no es una doctrina ni una teoría, es una experiencia. En el plan arquidiocesano, en el plan pastoral arquidiocesano, el objetivo principal dice que es compartir con los demás la alegría de nuestro encuentro con Cristo. Es compartir la experiencia. Y eso es lo que hacemos todas las cristianas y cristianos. Eso es lo que hace Pedro en la primera lectura. Y desde ese testimonio somos capaces de vivir lo que la segunda lectura nos dice. Vivir agradecidos en primer lugar, porque todo lo que nosotros somos y hemos experimentado es por gracia y misericordia de Dios. La vida nueva en el Espíritu tiene algo hermoso y es que no tiene precio, porque la sangre de Cristo no tiene precio. No hemos sido redimidos, no hemos sido salvados, o el precio de nuestra salvación no está en oro ni en la plata, está en la donación de Dios, en la sangre derramada en la cruz y en la vida nueva que nos da eso que Jesús hace por nosotros. Y desde ese agradecimiento al Señor, enfrentar las situaciones difíciles, enfrentar aquellas situaciones donde nosotros nos volvemos a sentir cansados,
nos volvemos a sentir desanimados, nos volvemos a sentir frustrados. Pero tenemos la seguridad de que Dios sigue caminando con nosotros y revivimos nuevamente esta experiencia del camino de Emaús. Y así nosotros vamos viviendo nuestra vida en un proceso de experiencia que se convierte en testimonio, que se convierte en anuncio para que otras y otros también vivan esta misma experiencia. La palabra de Dios hoy, pues, nos invita a que nos tomemos en serio la resurrección desde la experiencia personal de cada una y cada uno de nosotros. Ojalá en algún momento, este fin de semana o en el transcurso de la semana, nosotros podamos preguntarnos cómo nos sentimos identificados con esta experiencia que viven los discípulos de Emaús. Y ojalá que nosotros vayamos descubriendo una gran riqueza en esa experiencia, repito, que nos convierta en testigos. Que el Señor nos ayude a vivir este encuentro con Cristo resucitado, que el Señor nos conceda la gracia de ser testigos que anunciamos al mundo, que anunciamos a la sociedad de hoy una buena noticia, que el Señor nos conceda vivir siempre nuestro camino de Emaús en un proceso de apertura y de crecimiento espiritual que nos lleve a una comunión más profunda y más fuerte con el Señor. Que así sea. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con la certeza de saber que Cristo resucitado camina junto a nosotros, elevemos ahora nuestras súplicas con confianza, respondiendo a cada petición. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes llamados a participar de la vocación apostólica, para que, al anunciar la palabra de Dios, sepan al mismo tiempo encontrar en ella la fuente de su esperanza, oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por los gobernantes del mundo entero, para que, abiertos a la gracia de la Pascua, se comprometan a hacer de este mundo un lugar justo y solidario, oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por las personas que sufren, especialmente encomendemos a todas las personas que están sufriendo, víctimas de esta pandemia que azota a toda la humanidad. Por los enfermos, por los encarcelados, los adictos y quienes, bajo el peso de las dificultades, se sienten desanimados, para que encuentren en el Señor resucitado a aquel que enciende en ellos el fuego ardiente de la esperanza, oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por todas las familias, especialmente por la familia de cada una y cada uno de ustedes que nos están escuchando, para que se encuentren constantemente con la raíz más profunda de su razón de ser e iluminadas por la palabra de Dios,
sepan leer sus experiencias difíciles a la luz de la vida del Señor resucitado. Oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por todos nosotros, para que en la experiencia de nuestro diario caminar no dejemos de descubrir la presencia alentadora del Señor, a quien podemos ver constantemente cuando nos reunimos para partir el pan. Oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. En silencio, pongamos delante del Señor nuestras necesidades familiares y personales. Por todo esto, oremos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Quédate también con nosotros para que las tinieblas que nos acosan desaparezcan con tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debes su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a todos los hombres y mujeres y que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo Jesucristo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te rogamos que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos José Rafael y Daniel, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. De manera especial, Señor, te encomendamos a aquellos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos y santas, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso decimos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente de las frustraciones, de las tristezas, de las desesperanzas, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. De lejitos, como hermanas y hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitadas e invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Antes de la comunión sacramental vamos a hacer la comunión espiritual. Les invito a que cierren sus ojos, bajen sus cabezas y se dispongan para recibir al Señor de esta manera que llamamos comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas
mostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegro, Señor. Encomendémonos a la Santísima Virgen María para que bajo su maternal protección podamos nosotros vivir este tiempo tan difícil, este tiempo de crisis, y así como ella acompañó a sus discípulos en aquellos momentos difíciles, tenemos la seguridad de que ella también nos está acompañando en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, brevemente un par de avisos. En primer lugar, pedirles que continuemos manteniendo las medidas que nos han indicado nuestras autoridades. No aflojemos, no nos confiemos de que porque han disminuido los casos, ya esto va a ir pasando y salgamos y nos contagiemos. Mantengamos esas medidas, porque esas medidas vividas así es lo que nos tienen ahora como estamos, que los casos, gracias a Dios, han ido disminuyendo en los últimos días. Mantengámonos en nuestras casas lo más que podamos y salgamos estrictamente a lo necesario. En segundo lugar, y ya se ha estado dando este aviso, aquellas personas que les urja algún documento, pues pueden solicitarlo o vía Facebook o a través del WhatsApp que atiende directamente la secretaria parroquial, y ella con mucho gusto les confecciona el documento que necesiten. En tercer lugar, también ya se ha dado este aviso, las personas que deseen ayudarnos para la pastoral social, pues pueden traer su colaboración. Allá frente a la iglesia hay un portoncito que siempre está abierto, vienen a la sacristía, allí hay un timbre, ustedes tocan y los sacristanes están aquí en horario de trabajo, de 8 a 12 y de 2 a 5. Y ellos abren la sacristía y allí hay una canasta grande donde ustedes depositan la colaboración para que nuestras hermanas de la pastoral social puedan seguir ayudando a las personas más necesitadas, que cada vez aumentan más las peticiones de ayuda. Y lo mismo para aquellas personas que generosamente, y dicho sea de paso, les agradezco de corazón, que quieren colaborar para los gastos de la parroquia, los gastos de los servicios de luz, agua, teléfono, que todos esos gastos continúan igualmente de los salarios, que quieran ayudarnos, pues también pueden hacerlo o haciendo un depósito al número de cuenta que ya se ha indicado, o trayendo también su colaboración aquí a la sacristía. Ahí hay una alcancía donde usted puede depositar su colaboración.
Lo que usted pueda, lo que usted le nazca de su corazón, todo es bienvenido. Muchas gracias. Y nuestros hermanos de Cedros o nuestras hermanas de la pastoral de Cedros, la pastoral social de Cedros, me decían también de que ellas estarán recibiendo las ayudas que ustedes generosamente quieran brindarles los miércoles y los sábados, miércoles y sábados de 4 a 6 de la tarde. Ellas estarán en la iglesia para que usted vaya y lleve su colaboración. De antemano, muchísimas gracias. Sabemos, y a mí me da mucha pena pedirles, sabemos que estamos pasando una situación muy difícil, pero también es el momento de compartir, es el momento de solidarizarnos con aquellas personas que están siendo afectadas más fuertemente. Vamos a hacer la bendición final. Les ruego que bajen sus cabezas para hacer la bendición solemne y responden a cada invocación. Amén. El Dios que por la resurrección de su unigénito les ha redimido y adoptado como hijos e hijas, les llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Y pues confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo, por sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Que tengan un feliz fin de semana. Pueden quedar en la paz del Señor. Aleluya, aleluya.